cubriremos el tema el libre albedrío, el cual lleva como subtítulo esclavo o siervo. Un subtítulo que le hemos puesto ya que dentro de lo que es la predestinación agustiniana o la predestinación calvinista, se sostiene que el hombre sería un esclavo del libre albedrío si es que el libre albedrío existiera. Sostienen que entonces si el hombre fuera a escoger usando el libre albedrío, siempre escogería mal. Escogería el pecado, la perdición, la muerte, ya que pues tiene su sistema del libre albedrío mutilado. Ahora, claro, entiéndase, así se pensaba en los comienzos, cuando el obispo Agustín propuso su doctrina de la predestinación, la que yo llamo predestinación agustiniana, ya que fue propuesta por él. No es una predestinación que se encuentre en la Santa Escritura. La predestinación agustiniana sostiene que Dios, antes de crear al mundo, decidió quién se salvaba y quién se condenara, lo cual el señor Juan Calvino lo apoyó abiertamente, pero ya lo hemos considerado antes. Esta postura no se encuentra en ninguno de los libros de la Santa Escritura. Para comenzar pues el día de hoy, quiero comenzar con este pensamiento que dice de la siguiente manera. Dios siempre ha amado al ser humano aún desde antes de haberlo creado. Aunque después de lo ocurrido en el Edén, un gran número de personas han decidido no amar a Dios. Por lo cual, dice el Señor, según el libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Así que para amar a Dios hay que tener un corazón con la capacidad de amar a Dios. Me lo enseña la Escritura. Así que si me lo dice otra persona, yo no puedo aceptar lo que una persona dice basado en su razonamiento. Yo sigo lo que me enseña la Santa Escritura. Dios dice, amo a quienes me aman y a mí me hallan quienes me buscan, no quienes yo traigo a la fuerza para que me busquen. All right? Es claro pues en la Escritura que el libre albedrío existe. Ahora, más adelante consideraremos un poco también cómo el libre albedrío es motivo de discusión aún en los círculos científicos. Aunque la gran mayoría de los científicos, por supuesto, aceptan que el libre albedrío existe, sin embargo hay un gran número de ellos que ha creído que no es así. Por citar a dos de ellos, el señor Albert Einstein, uno de los científicos de mayor renombre que se hayan conocido, él sostuvo que el libre albedrío no existía. Consideraremos eso un poco más adelante. Y hoy, en los tiempos modernos, el señor Michio Kaku, que es un científico de gran renombre también, sostiene que el libre albedrío, en efecto, sí existe. La postura pues que sostenemos es que Dios funciona juntamente con el hombre, funciona en conjunto. Dios primeramente amó al hombre, por eso comenzamos con este pensamiento. Desde antes de Dios haber creado al hombre, ya le amaba. O sea, no es misterio que Dios nos ama, que Dios nos busca. Ahora le corresponde al hombre amar y buscar a Dios. Y dice Dios, aquellos que me aman y que me buscan, son a quienes yo entonces igualmente amo. Hay algunos otros versículos que confirman esto, como por ejemplo el libro del profeta Isaías, capítulo 55, en los versículos 6 y 7, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dice la Escritura que busquemos a Dios, que le llamemos. Para eso necesitamos libertad de acción y de elección. Sigue diciendo el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, un versículo clarísimo donde el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, Dios llama continuamente, lo está haciendo, lo ha hecho siempre. Lo ha hecho a través en el Antiguo Testamento de los profetas, lo hizo a través de los jueces, lo hizo a través de aquellos hombres que él escogió, que sin ser profetas o jueces, como por ejemplo Moisés, fueron hombres escogidos para el propósito de hablarle al pueblo que Dios siempre ha amado.
Y ahora en este nuevo pacto, a través de los evangelistas, de los pastores, de los maestros, etc., el Señor está llamando a la puerta, y sobre todo con el Espíritu Santo, que cumple una función tan importante en esto de llamar al hombre a la conversión. Dice pues el Señor que está a la puerta y llama. Ahora, si alguno oye esa voz del Señor y abre, oiga, porque ni siquiera es suficiente oír la voz. Hay que oír la voz y decidirse a abrir la puerta del corazón. Y entonces me dice la Biblia que Él entra y cena con quien le abre la puerta. De nuevo, es lo que la Escritura me dice, lo cual pues respaldamos sobre lo que pueda decir cualquier ser humano. Y esta Escritura la confirma la carta a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 15, donde dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oiga bien, en Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él. Y Hebreos dice: si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y mire que en uno de los evangelios se nos cuenta que aun de los gobernantes, de las personas sobresalientes en el tiempo en que el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, dice la Escritura que muchos de ellos creyeron al evangelio del Señor, pero no lo aceptaron por no perder el lugar que tenían en las sinagogas. En el libro de Lucas 9:23 dice que el Señor le decía a los que estaban buscándole, los que estaban con él, decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Repito, si alguno quiere. La Escritura no me dice: yo escogí a quien va a querer. La Biblia no dice: yo te forzaré a querer venir a mí. El Señor Jesús decía o dice a través de su palabra, incluso el día de hoy: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y en el libro de los Hebreos sigue hablando la Escritura, diciéndonos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, del 6 al 8. Allí nos sigue diciendo que la fe es el componente necesario para que el hombre agrade a Dios. Nosotros lo sabemos. Dice la Escritura: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el hombre necesita ese deseo de conocer a Dios, esa credulidad en Dios para agradar a Dios, y entonces que Dios se agrade del hombre. Listo. Sigue diciendo el versículo 7: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces, Noé fue un hombre que Dios halló apto en un mundo pervertido. Y Dios, pudiendo haber borrado a toda la raza humana, incluyendo a Noé, se agradó de Noé y dijo: Noé, he hallado placer en tu manera de ser, en tu corazón. Así le decía el hijo del rey David, así dijo de Moisés, así dijo de Abraham. O sea, la Biblia me enseña hombres y mujeres a través de toda la historia decidiendo amar a Dios, agradando a Dios. Entremos ahí en el versículo 8, donde dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham venía de una nación completamente idólatra. Su padre era un hombre idólatra. Allí era una nación completamente pecadora. Pero en medio de esa nación hubo un hombre que se guardaba para Dios, un hombre que tenía temor de Dios. Y Dios dijo: este es conforme a mi corazón, como dijo también del rey David. Entonces me enseña la Biblia que son personajes no que Dios destinó que le amara. Por eso voy a decirle esto, mire, Dios no escogió a Abraham para tener en él una fe monumental, sino que por la fe monumental de Abraham es que Dios lo escogió. Mire que hay un hombre que nos confirma esto, de que es el que tiene la devoción de buscar a Dios, es quien realmente le agrada. Y este fue no más ni menos que Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon.
llamado también el príncipe de los predicadores por la relevancia que tuvo dentro del ministerio. Era un hombre de una predicación directa, un gran teólogo, y se convirtieron miles y miles de almas al evangelio por medio de Charles Spurgeon. Entonces, en el folleto titulado Una defensa del calvinismo, que él mismo escribió en la página 38, este predicador, hablando de su conversión al evangelio, dice: no puedo entender por qué razón he sido salvado, excepto sobre la base de que Dios quiso que así fuera. Suena muy bien hasta ahí. Y sigue diciendo más adelante: a pesar de todo mi esfuerzo, no puedo descubrir ningún tipo de razón dentro de mí que justifique que yo sea partícipe de la gracia divina. Pero él me está diciendo que a pesar de todo su esfuerzo. ¿Cuál esfuerzo? El esfuerzo. Y más adelante voy a seguirle leyendo. Él dijo: cuando venía a Cristo, pensaba que lo estaba haciendo todo por mí mismo. Y aunque buscaba al Señor sinceramente, no tenía la menor idea de que el Señor me estaba buscando a mí. Aunque buscaba al Señor sinceramente, esa fue la clave. Charles Spurgeon cuenta en este libro, en este folleto y en muchos de sus libros, que él buscaba a Dios sinceramente, que hacía un gran esfuerzo para conocer a Dios. En la historia él cuenta cómo iba a una iglesia, cómo llegaba a la otra, cómo siempre estaba buscando a Dios. Vuelvo entonces al versículo que leímos inicialmente, donde Dios dice: yo amo a los que me aman y me hallan quienes temprano me buscan. Así que esto es lo que la palabra de Dios me enseña. Nótese cómo Spurgeon dice que él buscaba a Dios con un corazón sincero. Y la Biblia nos dice: porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Salmo 7:9. También dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El ser humano todavía tiene la capacidad de contristar su corazón, de humillarse ante Dios. Y asimismo dice la Escritura: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabras del Señor según el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 11. En el segmento llamado La soberanía y la gracia de Dios, vemos que Dios hace como Él decide, óigase bien, y sin tener que consultar con el ser humano. Pero también es cierto que Dios nos ha permitido juzgar juntamente con Él. Eso lo comprobamos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, donde dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces, en las aves, etcétera, etcétera. Bueno, es un libre albedrío que el hombre tuvo, que no perdió y que sigue activo en el ser humano. Ahora quiero aclarar, en un video recientemente que estaba viendo, uno de los grandes exponentes del calvinismo decía en este tiempo: nosotros no sostenemos que el libre albedrío no existe. Lo que enseñamos es que el hombre tiene mutilada la capacidad de escoger a Dios. De nuevo, si el hombre tiene libertad de acción, de elección, entonces tiene la habilidad para escoger a Dios. Con base en esta premisa, yo le pregunto a quienes niegan el libre albedrío: si el Señor Jesucristo dijo, según el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 8 y 13, si Él dijo: cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Asimismo, el Señor dijo: el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Entonces, si esa es la función del Espíritu Santo, ¿de qué le sirve que le haya sido asignada tales funciones si los seres humanos no tenemos la capacidad de oír su llamado y de decidir seguir su dirección? No tiene sentido entonces negar el libre albedrío. Entiéndase pues que el libre albedrío se refiere a la capacidad que tenemos los seres humanos de decidir, elegir y actuar de manera voluntaria y libre. Esta es una habilidad innata en cada uno de nosotros. La raíz de la palabra albedrío, va de una palabra latina, la palabra arbitrium. Esto a la vez significa entonces, la traducción de nuestro tiempo moderno, la palabra árbitro. ¿Qué es un árbitro entonces? Es alguien que está en medio de un evento deportivo.
También se le llama árbitro a un juez en una corte de justicia. ¿Y qué hace tanto el árbitro en el campo deportivo como en la corte de justicia? Lo que hace es decidir libremente y con autoridad sobre si se ha cometido o no algún tipo de ofensa o de falta. Esta persona entonces, el árbitro, es una persona que tiene esa capacidad de juicio. Entonces la palabra albedrío viene de la palabra árbitro. Y nosotros todos tenemos esa capacidad, tenemos ese árbitro dentro de nosotros que puede decidir inclinarse por Dios o por negar a Dios, como nos enseña la Escritura. Y fue precisamente entonces después de que Adán y Eva cayeron, óigase bien, que este árbitro empezó a tomar las decisiones. Acuérdese que cuando la serpiente tienta, cuando el enemigo viene y tienta a aquellos primeros seres creados, el mal que estaba allí dormido se aviva. Dios pues, entiéndase, cuando plantó ese huerto en el Edén, tenía la intención de proteger a Adán y Eva, de mantenerlos allí, porque entiéndase que Dios hizo toda la creación y nos dice Génesis que Él plantó un huerto en el Edén. ¿Por qué? Para tenerlos allí protegidos de esa capacidad. Dios les dijo, si pecaren ciertamente morirán. Y así mismo fue. Cuando se activó el pecado, comenzó una destrucción progresiva que nos lleva hasta los tiempos modernos, donde la muerte abunda y sobreabunda en nuestro planeta. El libre albedrío, ya lo habíamos considerado en un capítulo anterior, existió desde el cielo mismo. Nótese cómo Dios, al haber creado a Satanás, a los ángeles, aquellos seres que componen ese reino celestial, ellos fueron creados también con aquella gran capacidad de la elección. Satanás, dice la Biblia, que quiso ser como Dios. La misma mentira que le dijo a Adán y Eva. Serán abiertos sus ojos y serán como Dios si comen el fruto prohibido. Satanás quiso ser como Dios, quiso sentarse en el trono de Dios. Y asimismo lo va a hacer el anticristo en los tiempos postreros. Dice la Biblia que se sentará en el trono de Dios como si fuera Dios en esta tierra y se implementará como el Dios de este mundo. Entonces Satanás en los cielos se revela. Él no se llamaba Satanás, por supuesto, su nombre era Luzbel, era Luz Bella, y nos describe el libro del profeta Ezequiel. En Isaías hay una mención también de que era hermoso como ningún otro. Y no fue suficiente con todo lo que tenía, quiso tener más. Y no solamente él, sino aquella gran parte, se supone que fue un tercio de aquellos ángeles a quienes también convenció de rebelarse en contra de Dios. O sea que el libre albedrío existe aún desde antes de la creación misma del hombre. En Caín sigue manifestándose ese libre albedrío. Una vez que Caín se dejó llevar por su contaminada conciencia, porque existían Caín y Abel. Caín tenía entonces una inclinación por el mal, pero Abel tenía una inclinación por el bien. Eso vemos allí una decisión en el ser humano de agradar o no agradar a Dios. Caín, movido por su contaminada conciencia, asesina a su hermano. Y entonces el Señor le dice a Caín las siguientes palabras. Eso lo vemos en Génesis 4:7. El Señor le dice a Caín, si bien hicieres, Caín, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Mas con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le dice a Caín, si haces el bien, serás enaltecido, estarás contento. Si haces el mal y haces el pecado, si haces el mal, el pecado está a la puerta. O sea, seguirá creciendo el pecado, seguirá creciendo la maldad. Pero Dios le dice, aunque el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo. Tú te enseñorearás del pecado. Tú puedes enseñorearte del pecado. Pero Caín decide no hacerlo. Ahora, es importante para mí cuando pienso en Aurelius Agustino, Agustín de Hipona, como se le conoce. Pienso también en Juan Calvino y muchos otros, claro, que como ellos se han cambiado a la doctrina de la predestinación agustiniana después de haber creído otra cosa. Estos hombres, después de conocer la abundante gracia de Dios abierta para todo el mundo, deciden creer aquella doctrina de que es una gracia
limitado. Una gracia que solamente se le dará a aquellos que Dios escogió. Y si usted les pregunta y dice, pero ¿por qué esto sería así? Entonces dicen, pues no sabemos, no tenemos idea. Bueno, definitivamente tengo que cortar porque no quiero hacer segmentos demasiado largos. Será este el segmento número 1 y entraremos ya un poco más tarde al segmento número 2 de esta sección, el libre albedrío, esclavo o siervo. Nos veremos.